robótica asistiva forma parte del conjunto más amplio de la robótica médica. Dentro de la robótica médica se conocen muy bien las aplicaciones de los robots que ayudan en cirugía. También se conoce en plan ciencia ficción los nanobots que se meten dentro del cuerpo para las endoscopias y demás. Y la robótica asistiva realmente cumple un papel más sencillo. Por ejemplo, en robótica asistiva se tienen tantos robots que ayudan a gente con problemas degenerativos, de manera que van dando cada vez más ayuda conforme hace falta para cumplir con sus actividades de la vida diaria, y por otra parte, robots para rehabilitación, que ayudan a la gente a ejercitar una serie de músculos después de un accidente de algún tipo y demás. También existen robots sociales asistivos, cuyo propósito es la compañía de personas que tienen necesidades en sus casas, de manera que no se pone tanta carga dentro de la persona del cuidador. Y esos son básicamente los perfiles que podemos tener en robótica asistiva. Yo en particular trabajo sobre todo en robótica de rehabilitación y en robótica asistiva con silla de ruedas para personas con necesidades especiales en procesos degenerativos. Bueno, en el caso de la robótica en que trabajo yo, la robótica para personas con problemas degenerativos es que cada vez necesitan más ayuda para cumplir con lo que se llama la agenda del día. En términos clínicos sería ADL, actividades de la vida diaria. Esas actividades son lo mínimo que necesitamos para poder mantener autonomía dentro del hogar. En caso de que no las tengas, no hay otro remedio que la institucionalización, o sea, irse a hospitales o irse a lugares donde haya cuidadores que repartan cuidados para todo el mundo en conjunto. Y eso realmente supone una pérdida muy grande de calidad de vida. Entonces, la idea que hay en la robótica asistiva es que parte de este trabajo lo puede hacer un robot, de manera que la gente evite la institucionalización en la medida de lo posible y siempre manteniéndonos dentro de unos costes razonables. Es decir, hay quien no se puede pagar 3 cuidadores para los 3 turnos de 8 horas que supone el día completo. Entonces, en estos casos, el problema sobre todo estriba en saber cuánta ayuda darle a la persona. Si le das demasiada ayuda, llegas a lo que se conoce como pérdida de capacidades residuales. Esto lo que supone es que si no ejercitas algún tipo de músculo, pierdes la capacidad de usarlo. Y en procesos degenerativos es mucho más rápido. Si a una persona que tiene Parkinson siempre le ayudas a cruzar las puertas, en un momento dado será incapaz de hacer nada para cruzar esas puertas. Entonces, clave en este tipo de robótica es calcular exactamente qué es lo que puede hacer la persona para suplir solo lo que falta. Esto sería en lo que trabajamos en pérdida de capacidades. En el caso de rehabilitación, lo que intentamos es seguir el proceso de rehabilitación para dar la ayuda necesaria en cada paso e ir quitando ayuda conforme se van recuperando capacidades, e incluso a veces forzar un poco lo que tiene que hacer el usuario para que vaya recuperando ese tipo de capacidades. También hay una carga muy importante de perfil, porque cada persona, el tipo de discapacidad o de problema que tiene es muy distinto y le afecta de forma distinta, de forma diferente. A veces hay diferencias que dependen de edad, género, también los problemas cognitivos, que muchas veces van relacionados, tienen que ver. Entonces hay un esfuerzo muy grande de perfilado, que sobre todo está dentro del campo de inteligencia artificial, modelado y demás, y después hay un esfuerzo de lo que se conoce como control compartido, que es el típico en estos casos, en que el robot hace cosas y la persona hace cosas. Y hay que casar lo que hacen unos y otros para intentar llegar a una unión lo más suave posible en que no haya ningún tipo de discrepancia entre ambos. Si no, se hace muy incómodo usar este tipo de robot. Y en eso es lo que consiste el tipo de robótica asistiva en que trabajo yo. De todos los modelos de robótica de los que hemos hablado, robótica clínica, en la Universidad de Málaga, no yo en particular, pero en la Universidad de Málaga se tocan prácticamente todos los palos. O sea, hay grupos, por ejemplo, en Ingeniería de Sistemas y Automática, que trabajan sobre todo en robótica quirúrgica. Se hacen cosas bastante dentro de lo que hace años se podría considerar ciencia ficción, como meter robots muy pequeños en el cuerpo para hacer las incisiones lo más pequeñas posible y que por tanto la recuperación sea mejor, temas de la laparoscopia y demás, pero con robots. Y también lo típico que se ha visto siempre en televisión, brazos de robot que ayudan al cirujano, que le sujetan herramientas y hacen determinados trabajos para poder en cooperación operar a la gente. Ese trabajo, pues sobre todo en esta universidad, lo llevan dentro de Ingeniería de Sistemas y Automática. Hay otra gente que se dedica, por ejemplo, a robótica asistiva social. O sea, se crean robots de compañía, sobre todo para personas que tienen algún tipo de problema cognitivo. Entonces, aparte de darles compañía, pues le dan refuerzo cognitivo, hacen tratamientos terapéuticos cognitivos, interactúan con ellos. Siempre un robot tiene más paciencia que una persona. Y la idea no es nunca eliminar al cuidador, es simplemente aliviar las tareas del cuidador, que generalmente es una persona que está muy cargada, muy estresada y tiene un componente emocional fuerte. Entonces, en estos casos, lo que se busca es
digamos, la interacción más cómoda posible y más familiar posible con el paciente y descargar al cuidador en la medida de lo posible de las tareas más repetitivas y más cansinas de interactuar con la persona con trastornos cognitivos. También hay equipos que están trabajando en rehabilitación física, por ejemplo con robots que te enseñan el tipo de movimientos que debes de hacer, o sea, si tienes que levantar un brazo y tú tienes que imitarlos y ellos evalúan hasta qué punto estás consiguiendo el objetivo logrado. Digamos que los programas de rehabilitación, los robots son, en este caso la mayoría bípedos o por lo menos con brazos, te van indicando qué tienes que hacer. Y después, los proyectos en que trabajo yo sobre todo son proyectos que van con hospitales. Nosotros siempre vamos sujetos a lo que el médico nos pide, o sea, siempre el médico sabe más lo que necesita un paciente que el ingeniero y la idea es, ellos definen y nosotros implementamos. En estos casos, por ejemplo, nosotros hemos llevado un proyecto de una silla de ruedas que desmontamos, robotizamos y después utilizamos en pruebas con más de 80 pacientes en un proceso tanto degenerativos como de rehabilitación. En un caso dabas cada vez más ayuda, en otro ibas quitando ayuda. Y ahora estamos trabajando con andadores. El perfil del paciente es bastante distinto, en este caso puede caminar y normalmente cognitivamente está mejor, pero hay un problema de equilibrio grave que es lo que estamos intentando solventar. Siempre estos proyectos son, tal como definido, perfilado del usuario para dar lo menos posible, diseño de la ayuda y sistema de control. Horizonte 2020, que es el sucesor del séptimo programa marco, yo creo que la característica, esto aquí uno siempre entra en opiniones, pero creo que la característica más relevante que tiene es que está fuertemente ligado al mundo de la industria. Es un programa que, además de investigación, pretende revitalizar la industria en Europa y darle una cierta ventaja competitiva. Entonces, los pilares de Horizonte 2020, en particular, tanto el que va orientado a la industria como el que va a la investigación en áreas de excelencia, digamos en áreas de interés, porque el primer pilar es más orientado a la persona, estos pilares están siempre intentando promover que las soluciones que implementes, el tipo de investigación que hagas, tenga una aplicación directa a corto o medio plazo a la empresa. Se pondera mucho que estés asociado a algún tipo de socio industrial, que tengas un plan de negocio y que estés buscando siempre intentar generar algún tipo de transferencia hacia el tejido empresarial. ¿Qué se está intentando resolver? Los problemas mayores de Europa siempre. O sea, un problema, por ejemplo, la robótica asistiva tiene mucho sentido en tanto que la población en Europa, igual que en todo el primer mundo, está envejeciendo. Cada vez tenemos más cantidad de dependientes o de gente que en un momento dado ha tenido un accidente y se ha hecho dependiente muy temprano en la vida o han tenido enfermedades que en un momento dado lo han dejado dependientes también pronto o simplemente por el proceso de envejecimiento dependientes. Entonces, la robótica asistiva tiene bastante presencia en Horizonte 2020, en tanto que intenta paliar la carga económica que suponen los dependientes a la economía de una Unión Europea como la que tenemos nosotros, donde la mayoría de los países son del primer mundo y por tanto tiene esa problemática. Otro tipo de sistemas robóticos que van a proliferarse en Horizonte 2020 son los que tienen aplicaciones inmediatas dentro de lo que sería la industria. O sea, por ejemplo, el tema de los drones últimamente está pegando, no drones por sí mismos, sino con una aplicación específica. Por ejemplo, sé que se ha pedido o se intentó pedir hace poco uno para temas de sobrevolar yacimientos arqueológicos, que con un helicóptero es un dinero enorme y sin embargo con un dron se reducen mucho los costos, también temas de vigilancias y demás. Todo lo que en principio parezca que tiene una aplicación en la industria a corto o medio plazo va a tener desde luego cabida en Horizonte 2020, siempre y cuando se encuentre un socio industrial o se encuentre un programa de transferencia que permita exportarlo, lo dicho, a corto o medio plazo a tejido empresarial.